Hoy vamos a analizar a fondo una convivencia que a primera vista parece casi imposible. Se da en el espectro radioeléctrico, ese espacio invisible que cada vez está más y más abarrotado. Por un lado tenemos a la radioastronomía, un servicio que se dedica a escuchar los susurros más débiles del cosmos, y por otro al servicio de radioaficionados, que es, un laboratorio global de experimentación activa, de transmisión. Dos mundos que parecen la antítesis. Y esa es exactamente la tensión central, ¿no? La radioastronomía necesita un silencio de radio casi absoluto para funcionar. Sus instrumentos están diseñados para captar señales de una debilidad que es de verdad difícil de imaginar. Y en cambio la radioafición... En cambio, la radioafición, por su propia naturaleza, se basa en transmitir señales, a veces con potencias muy considerables para explorar los límites de la comunicación. Es como intentar escuchar el caer de un alfiler en medio de un concierto de rock. Es una analogía perfecta. Y me imagino que evitar que ese concierto de rock cancele la ciencia requiere un entramado de reglas bastante complejo. Y eso es justo lo que vamos a intentar desgranar hoy. Todo ese puzzle técnico, normativo y también ético, diría yo, que permite que estos dos mundos coexistan. Analizaremos las frecuencias protegidas, las reglas que vienen desde la UIT, la IAERU, hasta normativas locales como las de la URSEC en Uruguay. Y, claro, las diferencias enormes en el equipamiento. Y veremos que la solución a ese concierto es una mezcla fascinante de ingeniería muy fina, filtros, diseños de equipos, y una sólida cultura de madurez, de conducta y respeto mutuo. Un equilibrio delicado, pero que funciona. Pues empecemos por el principio, por la naturaleza de cada actividad. La radioastronomía es, en esencia, una escucha pasiva. Totalmente. El objetivo es captar las emisiones de radio que emiten de forma natural los objetos celestes. Estrellas, galaxias, nebulosas. Es una ciencia de la paciencia, entonces. Desde luego. Son señales que han viajado durante millones de años para llegar hasta nosotros y que son increíblemente débiles. ¿Y tenemos alguna forma de visualizar esa debilidad? ¿Algo para entender la escala? Pues mira, piensa en esto. La señal de un teléfono móvil que estuviera en la Luna sería una de las señales más potentes jamás detectadas en radioastronomía. Vaya. A 1420,4 MHz. ¿Por qué esa frecuencia es tan especial? Porque el hidrógeno neutro es el elemento más abundante del universo. Escuchar en esa frecuencia nos permite literalmente mapear la estructura espiral de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea. Algo que no podemos hacer con telescopios ópticos, claro. Exacto, el polvo nos lo impide. Y hay otras, como las líneas del radical hidroxilo, el OH, en frecuencias cercanas a los 1600 MHz, que son como huellas dactilares químicas que nos hablan de la formación de estrellas. O sea que son ventanas únicas al universo. Y en el otro extremo tenemos al radioaficionado. Las fuentes lo describen como un laboratorio vivo, un taller de experimentación. Para comunicar dos puntos de la Tierra. Eso suena a un desafío técnico brutal. La señal tiene que ir a la Luna, rebotar en una superficie, que no es un espejo precisamente, y volver a la Tierra con fuerza para ser decodificada. Es un reto mayúsculo. Y no es el único. También diseñan y operan sus propios satélites, como los de la serie Oscar. Y hoy en día supongo que la experimentación pasa por lo digital. Pasa mucho por lo digital. Modos como el FT8 o el MSK-144, que permitan hacer contactos con señales por debajo del ruido audible. Y por supuesto, la radio definida por software, la SDR, que lo ha revolucionado todo. Aquí es donde el conflicto se vuelve evidente. ¿Cómo protegemos a un observatorio que intenta oír esa señal tan tenue del universo, de un radioaficionado que, de forma legítima, está experimentando con un transmisor de alta potencia? Parece una receta para el desastre, sí. Totalmente. Pero, por suerte, no lo es. Y la razón empieza con las normas. La convivencia no es casual, está muy regulada. En la cúspide está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. Que es como el gran planificador urbanístico del espectro radioeléctrico. Exacto. Y en su reglamento establece qué servicios son primarios y cuáles secundarios. Esto es clave. Primario tiene prioridad y protección. Y el secundario no. Es como en un cruce. El que va por la avenida principal tiene prioridad. El de la calle secundaria tiene que ceder el paso y no se puede quejar. En el espectro, la radioastronomía suele tener la avenida principal. Emprendido.
¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Pues mira, un ejemplo concreto. El plan de bandas de la IARU Región 2, que abarca las Américas. La banda de aficionados de 23 centímetros va de 1240 a 1300 MHz. Justo al lado de la del hidrógeno neutro, la de 1420. Justo al lado. La proximidad ya te dice que hay que tener cuidado, pero hay casos más explícitos. En la banda de 9 centímetros, entre 3,3 y 3,5 GHz, hay segmentos etiquetados como banda de protección radioastronomía. O sea, no es una recomendación, es una zona prohibida deliberadamente. La propia comunidad de radioaficionados se autorregula. Crean zonas de amortiguamiento espectral, sí. Y esto baja al plano nacional. En Uruguay, el reglamento de la URSEC es muy claro. El artículo 13.2 dice que si un radioaficionado opera en una banda donde es secundario, no debe causar interferencia. Y si la sufre, no puede reclamar. Ceder el paso, como decíamos, pero además está la norma 7.1f, que obliga a limitar las emisiones no deseadas. Supongo que eso es porque un transmisor no es perfecto. Precisamente, la norma reconoce que un transmisor puede salpicar fuera de su frecuencia y obliga al operador a mantener esas emisiones a raya. Y luego está mi artículo favorito, el 2.4, que dice que los usuarios deben cooperar entre sí. Me gusta ese, porque ya no es una obligación técnica, es una cuestión de conducta, de colaboración. No basta con cumplir la norma, hay que tener una actitud de respeto. Y ese respeto es crucial cuando te das cuenta de que las herramientas que usan son mundos aparte. Totalmente. No podrías confundir la antena de un aficionado con la de un radioastrónomo. Ni de lejos. Un radioaficionado en VHF o UHF, para satélites o lo que sea, suele usar antenas tipo Yagi, esas que parecen un rastrillo. Son muy direccionales, tienen buena ganancia, pero son de un tamaño manejable. Correcto. Ahora, coge esa imagen y en lugar de esa Yagi, imagina una parábola de 30 o 100 metros de diámetro, como la de Green Bank. Ahí la física se pone seria. Hay una relación fundamental que dice que la ganancia de una antena, su capacidad para concentrar la señal, es proporcional al cuadrado de su diámetro. La fórmula es G igual a... Bueno, es algo técnica. A ver si lo pillo. Eso significa que si duplicas el diámetro de la antena, no duplicas la ganancia, sino que la cuadruplicas. Exactamente, la cuadruplicas. Y no solo captura 4 veces más señal, es que su resolución espacial, la capacidad de ver detalles finos en el cielo, también aumenta drásticamente. Es como pasar de una lupa a un microscopio electrónico. La diferencia es abismal. Y supongo que en la recepción pasa lo mismo. El radioaficionado que hace rebote lunar necesita la máxima sensibilidad posible. Usa preamplificadores de muy bajo ruido, los LNA. Pues la radioastronomía lleva ese concepto a un extremo que parece de ciencia ficción. Sus amplificadores no solo son de bajo ruido, están criogenizados. Se enfrían con helio líquido a temperaturas de pocos grados por encima del cero absoluto. Para, cero absoluto. Estamos hablando de menos 270 grados Celsius. Es una locura. O sea, no basta con tener una antena gigante. Además, tienes que congelar los componentes casi a la temperatura más fría posible del universo, solo para poder escuchar. Es la única manera, porque el principal enemigo de una señal débil es el ruido térmico que generan los propios componentes electrónicos. El simple movimiento de los electrones por el calor crea un siseo de fondo. Y al enfriarlos, ese ruido casi desaparece. Se reduce a su mínima expresión física. Y eso es lo que les permite detectar señales de fracciones de Jansky. Esa sensibilidad extrema es su mayor fortaleza, pero a la vez su talón de Aquiles, su mayor vulnerabilidad. Claro. Con esa sensibilidad, cualquier señal no deseada debe ser como un grito. Lo que nos lleva al escenario de conflicto. Un radioaficionado opera en 1296 MHz. Cerca, un radiotelescopio observa en 1420. Están en frecuencias distintas, pero muy cerca. ¿Cuál es el riesgo real? El riesgo tiene un nombre técnico: emisiones no deseadas. Ningún transmisor es perfecto, especialmente si es casero o un amplificador de alta potencia. Puede generar señales no deseadas además de la principal. Armónicos y cosas así. Eso es, armónicos, que son múltiplos de la frecuencia, o productos de intermodulación. Sin un filtrado extremadamente riguroso a la salida,
Una de estas emisiones espurias, generada en 1296, podría caer directamente dentro de la banda de 1420. Y el receptor del radiotelescopio, al ser ultrasensible, quedaría completamente saturado, ciego. Sería como si alguien te enfocara con un reflector de estadio a los ojos mientras intentas ver una vela a 10 kilómetros. Se arruina la observación. Sería un desastre. La observación quedaría totalmente invalidada. Entiendo el problema. Pero, a ver, ¿no se podría argumentar que si los radioastrónomos construyen un receptor tan sensible, parte de la responsabilidad de protegerlo es suya? ¿Por qué la carga recae en el radioaficionado? Es una pregunta excelente y va al corazón del asunto. La respuesta tiene dos partes. La primera es la regulatoria. La radioastronomía es el servicio primario, tiene prioridad de paso. La segunda es más filosófica, si quieres. A ver, El espectro es un recurso natural finito. Proteger la escucha pasiva es proteger una ventana de conocimiento para toda la humanidad. No se le puede pedir al universo que suba el volumen. Por tanto, la responsabilidad recae en quienes introducen energía activamente en ese medio, en los transmisores. visto así, tiene todo el sentido. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? La primera es técnica. Los radioaficionados serios que operan en estas bandas usan filtros de muy alta calidad, como los filtros de cavidad o pasabanda de alto Q. Un factor de mérito, de calidad. Sí, estos filtros son como un guardián muy estricto en la puerta. Dejan pasar la señal en 1296, pero atenúan brutalmente cualquier cosa que intente salir por encima o por debajo. Y la segunda solución, imagino que es la conducta. Sin duda, el código de ética de la IARU es muy claro. Es responsabilidad del operador conocer y mantener su equipo para asegurarse de que es espectralmente limpio. No se trata solo de transmitir, sino de hacerlo de forma responsable. Y hay más estrategias, ¿no? Sí, claro. A gran escala están las zonas de silencio radioeléctrico, como la de Green Bank en Estados Unidos, áreas geográficas donde las transmisiones están muy restringidas. Y a nivel individual, ¿qué más se puede hacer? Pues aplicar el sentido común. Si operas cerca de un observatorio, reduce la potencia al mínimo y orienta las antenas lejos del horizonte del observatorio. Y leí algo en las fuentes de la RRE que me pareció fascinante. ¿El qué? Que a veces la solución no es bajar la potencia, sino subir la antena. Una antena más alta puede ser más efectiva para la comunicación lejana y, paradójicamente, puede reducir la interferencia local. Eso es interesante. ¿Por qué ocurre? Es una cuestión del ángulo de radiación. Una antena más alta y bien situada dispara la energía hacia el horizonte, que es donde se necesita. Una antena baja, a la que se le mete mucha potencia, tiende a radiar más en su entorno inmediato, justo donde puede causar problemas. Es genial ver cómo el conocimiento técnico lleva a soluciones elegantes. Y creo que es importante cerrar este punto con una idea más constructiva. La comunidad de radioaficionados, con su nivelazo técnico, no solo es una fuente potencial de interferencia, puede ser una gran aliada. Totalmente de acuerdo. De hecho, existe una rama muy activa de radioastronomía amateur. Hay aficionados con un conocimiento técnico extraordinario que apuntan sus propias antenas al cielo para observar el Sol, los púlsares, Júpiter. Claro, y fomentar eso es la mejor forma de crear conciencia. Es que cuando uno mismo intenta escuchar esas señales tan débiles, entiende el problema de primera mano. Entonces, si tuviéramos que resumir, diríamos que la coexistencia entre la radioastronomía y la radioafición no es fruto del azar. Es un sistema cuidadosamente diseñado. Es un equilibrio que se sostiene sobre varios pilares: normativas internacionales, leyes nacionales, una disciplina técnica rigurosa y un sólido código de conducta y ética. Es un equilibrio delicado, que se mantiene gracias al rigor y al respeto mutuo. Por un lado, la búsqueda del conocimiento científico sobre nuestro lugar en el universo. Por otro, ese impulso tan humano por la experimentación, la autosuperación y la comunicación. Ambos enriquecen a la sociedad de formas muy distintas, pero igualmente importantes, desde luego. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión final. Hemos analizado cómo los radioaficionados y los radioastrónomos aprenden a compartir el espectro con zonas de silencio y reglas de cortesía técnica. Pero en un mundo cada vez más saturado de constelaciones de satélites comerciales que llenan el cielo con miles de transmisores, ¿quién defenderá la necesidad de un cielo radioeléctricamente silencioso para ambos en el futuro?